En el capítulo anterior, Stradlater, otro compañero de internado de Holden, le pide ayuda para que le haga una composición como trabajo del colegio y además le comenta que va a salir con Jane Gallagher, la cual es una antigua conocida de Holden, pero por su reacción podríamos pensar que realmente no es solo una conocida. Capítulo 5. Los sábados por la noche siempre cenábamos lo mismo en Pensing. Lo consideraban una gran cosa porque nos daban un filete. Apostaría la cabeza que lo hacían porque, como el domingo era día de visita, Zarmer pensaba que todas las madres preguntarían a sus hijos qué habían cenado la noche anterior y el niño contestaría: un filete. Menudo timo. Había que ver el tal filete. Un pedazo de suela seca y dura que no había por dónde meterle mano. Para acompañarlo, nos daban un puré de patata lleno de grumos y de postre un bizcocho negruzco que solo se comían los de la elemental, que a los pobres lo mismo les daba, y tipos como Aki, que se zampaban lo que les echaran. Pero cuando salimos del comedor tengo que reconocer que fue muy bonito. Habían caído como 3 pulgadas de nieve y seguía nevando a manta. Estaba todo precioso. Empezamos a tirarnos bolas unos a otros y a hacer el indio como locos. Fue un poco cosa de críos, pero nos divertimos muchísimo. Como no tenía plan con ninguna chica, yo y un amigo mío, un tal Mal Grossart, que estaba en el equipo de lucha libre, decidimos irnos en autobús a Hagerstown a comer una hamburguesa y ver alguna porquería de película. Ninguno de los dos tenía ninguna gana de pasarse la noche mano sobre mano. Le pregunté a Mal si le importaba que viniera Ackley con nosotros. Se me ocurrió decírselo porque Ackley nunca hacía nada los sábados por la noche. Se quedaba en su habitación a reventarse granos. Mal dijo que no le importaba, pero que tampoco le volvía loco la idea. La verdad es que a Ackley no le caía muy bien. Nos fuimos a nuestras respectivas habitaciones a arreglarnos un poco y mientras me ponía los chanclos le grité a Ackley que si quería venirse al cine con nosotros. Me oyó perfectamente a través de las cortinas de la ducha, pero no dijo nada. Era de esos tíos que tardan 1 hora en contestar. Al final vino, pasando por las malditas cortinas, y me preguntó con quién iba. Les juro que si un día naufragara y fueran a rescatarle en una barca, antes de dejarse salvar preguntaría quién iba remando. Le dije que iba con Mal Grossart. Ese cabrón... Bueno, espera un segundo. Cualquiera diría que le estaba haciendo a uno un favor. Tardó en arreglarse como 5 horas. Mientras esperaba me fui a la ventana. La abrí e hice una bola de nieve directamente con las manos, sin guantes ni nada. La nieve estaba perfecta para hacer bolas. Iba a tirarla a un coche que había aparcado al otro lado de la calle, pero al final me arrepentí. Daba pena con lo blanco y limpio que estaba. Luego pensé en tirarla a una boca de esas que usan los bomberos, pero también estaba muy bonita tan nevada. Al final no la tiré. Cerré la ventana y me puse a pasear por la habitación, apelmazando la bola entre las manos. Todavía la llevaba cuando subimos al autobús. El conductor abrió la puerta y me obligó a tirarla. Le dije que no pensaba echársela a nadie, pero no me creyó. La gente nunca se cree nada. Grossart y Ackley habían visto ya la película que ponían aquella noche, así que nos comimos un par de hamburguesas, jugamos un poco a la máquina de las bolitas y volvimos a Pensing en el autobús. No me importó nada no ir al cine. Ponían una comedia de Cary Grant de esas que son un rollazo. Además, no me gustaba ir al cine con Grossart ni con Ackley. Los dos se veían como llenas de cosas que no tenían ninguna gracia. Era insoportable. Cuando volvimos al colegio eran las 9:45. Grossart era un maniático del bridge y empezó a buscar a alguien con quien jugar por toda la residencia. Ackley, para variar, aparcó en mi habitación, solo que esta vez, en lugar de sentarse en el sillón de Stradlater, se tiró en mi cama, y el muy marrano hundió la cara en mi almohada. Luego empezó a hablar con una voz de lo más monótona y a reventarse todos sus granos. Le eché con 1000 indirectas, pero el tío no se largaba. Siguió, dale que te pego, hablando de esa chica con la que decía que se había acostado durante el verano. Me lo había contado ya 100 veces y cada vez de un modo distinto. Una te decía que se la había tirado en el wig de su primo y a la siguiente que en un muelle. Naturalmente todo era puro cuento. Era el tío más virgen que he conocido. Hasta dudo que hubiera metido mano ninguna. Al final le dije por las buenas que tenía que escribir una composición para Stradlater y que a ver si se iba para que pudiera concentrarme un poco. Por fin se largó, pero al cabo de remolonear horas y horas. Cuando se fue me puse el pijama, la bata y la gorra de caza y me senté a escribir la composición. Lo malo es que no podía acordarme de ninguna habitación ni de ninguna casa como me había dicho Stradlater. Pero como de todas formas no me gusta escribir sobre cuartos ni edificios ni nada de eso, lo que hice fue escribir el guante de béisbol de mi hermano Ali, que era un tema estupendo para una redacción, de verdad. Era un guante para la mano izquierda, porque mi hermano era zurdo. Lo bonito es que tenía poemas escritos en tinta verde en los dedos y por todas partes. Ali los escribió para tener algo que leer cuando estaba en el campo esperando. Ahora Ali está muerto. Murió de leucemia el 18 de julio de 1946, mientras pasábamos el verano en Maine. Les hubiera gustado conocerle.
Tenía 2 años menos que yo y era 50 veces más inteligente. Era enormemente inteligente. Sus profesores escribían continuamente a mi madre para decirle que era un placer tener en su clase a un niño como mi hermano. Y no lo decían porque sí, lo decían de verdad. Pero no solo era el más listo de la familia, era también el mejor en muchos otros aspectos. Nunca se enfadaba con nadie. Dicen que los pelirrojos tienen más genio, pero Ali era una excepción, y eso que tenía el pelo más rojo que nadie. Les contaré un caso para que se hagan una idea. Empecé a jugar al golf cuando tenía solo 10 años. Recuerdo una vez, el verano en que cumplí los 12 años, que estaba jugando y de repente tuve el presentimiento de que si me volvía, vería a Ali. Me volví y allí estaba mi hermano, montando su bicicleta, al otro lado de la cerca que rodeaba el campo de golf. Estaba nada menos que unos 150 yardas de distancia, pero le vi claramente. Tan rojo tenía el pelo. Dios, qué buen chico era. A veces en la mesa se ponía a pensar en alguna cosa y se reía tanto que poco le faltaba para caerse de la silla. Cuando murió, tenía solo 13 años y pensaron en llevarlo a un psiquiatra, y todo porque hice añicos en todas las ventanas del garaje. Comprendo que se asustaran, de verdad. La noche que murió, dormí en el garaje y rompí todos los cristales con el puño solo de la rabia que me dio. Hasta quise romper las ventanillas del coche que teníamos aquel verano, pero me había roto la mano y no pude hacerlo. Pensarán que fue una estupidez, pero es que no me daba cuenta de lo que hacía y además ustedes no conocían a Ali. Todavía me duele la mano algunas veces cuando llueve y no puedo cerrar muy bien el puño. Pero no me importa mucho porque no pienso dedicarme a cirujano, ni a violinista, ni a ninguna de esas cosas. Pero, como les decía, escribí la redacción sobre el guante de béisbol de Ali. Daba la casualidad de que lo había traído conmigo en la maleta, así que copié directamente los poemas que tenía escritos. Solo que cambié el nombre de Ali para que nadie se diera cuenta de que era mi hermano y pensaran que era el de Stadlater. No me gustó mucho usar el guante para una composición, pero no se me ocurrió otra cosa. Además, como tema me gustaba. Tardé como 1 hora porque tuve que utilizar la máquina de escribir de Stadlater, que se atascaba continuamente. La mía se la había prestado a un tío del mismo pasillo. Cuando acabé eran como las 10:30. Como no estaba cansado, me puse a mirar por la ventana. Había dejado de nevar, pero de vez en cuando se oía el motor de un coche que no acababa de arrancar. También se oía roncar a Ackley. Los ronquidos pasaban a través de las cortinas de la ducha. Tenía sinusitis y no podía respirar muy bien cuando dormía. Lo que es el tío tenía de todo: sinusitis, granos, una dentadura horrible, halitosis y unas uñas espantosas. El muy cabrón daba hasta un poco de lástima.